Muy buenos días, amigos videntes a través de las redes sociales y oyentes a través de Radio Centro 101.3 en frecuencia modulada para Guayas y Santa Elena. Bienvenidos a esta tercera edición del programa dominical Leyendas, que se estrenó hace 15 días con el mejor tenista de todos los tiempos, Andrés Gómez Santos, una leyenda del tenis ecuatoriano, sudamericano y mundial. Posteriormente, el domingo anterior, con Carlos Vera Rodríguez, una leyenda del periodismo nacional. Y hoy vamos a entregarles a ustedes el criterio, las opiniones y, por supuesto, los recuerdos de grandes leyendas del fútbol. En primer lugar, de uno que ya está definitivamente ausente, como Alberto Spencer Herrera, el mejor futbolista de todos los tiempos, una leyenda del fútbol ecuatoriano, sudamericano y también mundial. Y luego, leyendas del Barcelona que estuvieron aquí para el centenario. Uno de ellos, Víctor Epanor, considerado el jugador ídolo de todos los tiempos, del ídolo del fútbol ecuatoriano como es Barcelona. Severino Vasconcelos, un jugador extraordinario que es muy recordado por su campaña en el 85, y Toninho Vieira, el volante brasileño que también es muy querido por aquellas generaciones anteriores a las actuales y que lo pudieron disfrutar en un campo de fútbol. Esos son nuestros invitados a través de grabaciones que se hicieron en su momento. Comienzo con Alberto Spencer Herrera. Gocé de una gran amistad con Alberto desde el año 1988 hasta prácticamente el día de su muerte. Pocos días antes tuvimos la posibilidad de conversar telefónicamente. Me hablaba de su visita a Cleveland, que se iba a hacer un tratamiento cardíaco. Desgraciadamente no pudo soportar una intervención quirúrgica y falleció. Pero deja en el grato recuerdo del fútbol ecuatoriano, del fútbol sudamericano y del fútbol mundial momentos inolvidables. Es el máximo goleador de la Copa Libertadores de América con 54 dianas. Es considerado el mejor futbolista que se recuerde dentro del fútbol uruguayo, por todo lo que le dio a Peñarol. Es el ídolo máximo del equipo más querido de la República Oriental del Uruguay. Y también en nuestro país hizo historia. Este hombre nacido en Ancón, en esa época provincia del Guayas, hoy provincia de Santa Elena. ¿Y por qué hizo historia? Y es justamente lo que él va a recordar. Dos momentos importantes. Él surge prácticamente a la esfera internacional con la inauguración del Estadio Modelo Guayaquil en 1959, en donde se convierte en el primer jugador en hacer un gol en ese estadio. En el Estadio Modelo se lo hizo a Walter Taibo, arquero uruguayo que defendía los colores de Huracán, en el partido inaugural de ese estadio, del Estadio Modelo entre Barcelona y Huracán, un 24 de julio de 1959. Tuve el gusto, la oportunidad de visitar allá por el año 2000, habrá sido 99, tuve la posibilidad de con Alberto ir al Estadio Modelo y hacerle un reportaje. Y ahí él nos cuenta cómo hizo ese primer gol en el Estadio Modelo. Luego, también nos cuenta el gol que le hizo a la selección de Chile en un partido vital en las eliminatorias de 1965 entre Ecuador y Chile. Si Ecuador ganaba ese partido, clasificaba a su primer mundial en Inglaterra 66. Resulta que Spencer en el primer tiempo abre la cuenta y nos pone a minutos de ir al Mundial de Fútbol con un lindo golpe de cabeza, con un lindo gol de cabeza que era su especialidad y que también la va a recordar en este reportaje. Y también habla de lo que fue Peñarol para él. Indiscutiblemente, pues fue el club de sus amores, en donde desarrolló su máxima gloria, en donde fue 3 veces campeón de la Copa Libertadores, siendo incluso ganador del estreno de la Copa en 1960, en donde fue 2 veces campeón de la Copa Intercontinental, que en esa época enfrentaba al campeón de América con campeón del mundo, y una de esas victorias fue precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en el año 1966. Entonces, hablar de Spencer es hablar de una historia inolvidable del fútbol ecuatoriano. Aquí hay generaciones que dicen que ¿qué hizo Spencer para el Ecuador? El solo hecho de ser ecuatoriano y de haber sido Alberto Spencer uno de los 3 mejores jugadores del planeta en la década de los 60
ya es enaltecedor para el balompié nacional. Más allá de que a la selección la puso 2 veces al borde de un mundial, con su gol frente a Chile en Guayaquil en el 65, que lo va a recordar en este reportaje, y también con un gol que hace en Santiago en el partido de vuelta, en donde ahí logró el gol del empate, y con ese empate también Ecuador clasificaba. Luego, tanto en Guayaquil como en Santiago, el resto del equipo no pudo sacar el resultado necesario, pues ya no era culpa de Spencer. Él cumplió con lo que siempre hizo, goles. Y por tanto, jamás podrá faltar en el equipo ideal de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano, porque es nuestra máxima estrella, que además es el goleador de todos los tiempos de la Copa Libertadores. Les presento entonces este reportaje especial que se le hizo hace más de 20 años al gran Alberto Spencer Herrera, lamentablemente fallecido un 3 de noviembre del año 2006. Aquí el reportaje de Alberto Spencer. Nadie podrá imaginar que aquel pequeño nacido en Ancón y que jugó sus primeros partidos en el equipo Andes de ese balneario petrolero iba a ser uno de los más grandes delanteros que la historia del fútbol registre. Sus 343 goles en partidos oficiales con Peñarol, ser el máximo goleador de todos los tiempos en Copa Libertadores con 54 dianas y los 8 títulos uruguayos con los aurinegros lo convierten en el hombre que marcó un antes y después en la vida futbolística de esa gran institución. Enrique Jaro, sector derecho, Copita al centro, Lube Spencer, segundo poste de cabeza, golazo. ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Spencer! ¡Estamos soñando! ¡Estamos cerca ya de Inglaterra! Este gol estuvo a punto de clasificarnos. Si ganábamos en Guayaquil, íbamos directo a Inglaterra 66. El partido que más recuerdo con la selección nuestra fue aquel que jugamos aquí en este estadio, en el año 65 contra la selección de Chile por el campeonato, para las eliminatorias al Mundial de Inglaterra. Partido que íbamos ganándolo bien, 1-0, al final ellos pasaron a ganarnos 2-1 y logramos empatar con gol de Raimondi, lo que nos complicó a la postre nuestra participación por primera vez en un Mundial de fútbol. Luego en Santiago, un gol de Alberto nos dio un transitorio empate, con el que también clasificábamos. Ecuador perdió finalmente 1-3 y luego en Lima se perdió el definitorio. Alberto vistió la camiseta nacional en el Sudamericano del 59 en Guayaquil y en las eliminatorias del 60 y 65. El último partido de su vida lo jugó también con la selección en el Mundialito de Brasil en 1972, cuando empató 1-1 contra Irán y en donde recibió homenajes de portugueses y chilenos. Spencer vuelve al Estadio Modelo. Con su mirada perdida en su entorno, recuerda grandes momentos vividos en ese escenario. Se ilusiona cuando recorre aquel arco donde anotó el primer gol que se hiciera en ese estadio, aquel 24 de julio de 1959, frente a Huracán, reforzando a Barcelona. En la inauguración fue contra Huracán de Buenos Aires, que también participaba del cuadrangular que se realizó. Fue no recuerdo el minuto que convertí, pero fue el primer gol que se hizo en este estadio Modelo acá en Guayaquil. El golero de Huracán era Walter Taibo, uruguayo, que jugaba para Huracán en ese momento. Luego, el 26 de julio ante Peñarol, Alberto consigue uno de los mejores goles de su vida, sombrereando al defensa William Martínez y al golero Bernardico. El partido Barcelona-Peñarol culmina 3-3, pero aquel gol motivó a Hugo Bañulo a pedirle a la dirigencia uruguaya su contratación. Fue en Uruguay un jugador que marcó una época, porque todos los grandes periodistas uruguayos sostienen que antes de él no se jugó nunca a la velocidad que él jugaba, ni tuvieron tampoco antes de él nadie la capacidad de elevarse a las alturas que él elevó, ni marcar los goles. Y como usted debe recordarlo, el periodista Ricardo Lombardo dijo que él dividió el fútbol uruguayo, que cuando llegó él era un fútbol de comarca simplemente, y que lo transformó en un fútbol mundial, y que en todo el mundo, en todas partes, los dirigentes, los hinchas o los entrenadores querían tener a Alberto Spencer con sus colores, porque era el hombre del gol importante, el hombre que decidía los partidos. O sea, eso para Uruguay
es un jugador inolvidable. Tanto así que marcó la historia del fútbol uruguayo con Peñarol, quedando en 10 años 8 veces campeón. En el fútbol ecuatoriano, además, la única vez que jugó un campeonato ecuatoriano fue campeón con Barcelona. Por supuesto, para América y para el mundo es uno de los mejores jugadores. Y aunque me extienda un instante más, decir que en todas las grandes enciclopedias de fútbol, la de Océano está entre los 100 mejores jugadores. Los profesionales de Kenneth Wosterholm está también entre los mejores, él como el 11º hombre, le dice en su capítulo. Y muchas otras, pero hay una última que apareció ahora con motivo de la Copa Mundial de Francia, que se llama la fabulosa historia de los jugadores de fútbol, donde están los 1000 mejores futbolistas de todas las épocas hechas en Francia, y él está considerado allí. Los franceses son particularmente admiradores de Spencer, puesto que dicen que junto con Eusebio y con Pelé son los 3 dioses negros del fútbol, así les llaman, los 3 dioses negros del fútbol. Según ellos, Spencer es el único que resiste una comparación con el incomparable Pelé. Desde ahí, el hombre del gol importante, que del Everest de Guayaquil proyectó su fama por el mundo con la camiseta de Peñarol, consiguió 3 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales. En 1961 ante Benfica y en 1966 contra el Real Madrid, convirtiéndose en el verdugo del equipo más importante en la historia del fútbol. Alberto, en 7 finales, entre partidos de ida y vuelta, anotó 6 goles en las Intercontinentales, apenas un gol menos que el inmenso Pelé. Peñarol me dio todo, con Peñarol me di la vuelta al mundo muchas veces, con Peñarol, en fin, me eduqué en todo sentido, porque la verdad que conseguí todo lo que cualquier deportista puede desear, que por otra parte me tocó participar en un equipo de grandes hombres y de grandes jugadores de fútbol, ¿no? Sus compañeros de ataque disfrutaban jugando junto a Spencer. Carlos Raffo tuvo la oportunidad de jugar con él en la selección y en algunos amistosos con Emelec. Un hombre inteligente como él, para el 1-2, para el cabezazo, era ligero como yo, en fin, eso es una cosa más importante que yo tenía dentro del campo, tener un caballero así dentro del campo, un gran jugador, como algunos que fueron, como Jorge Bolaño, en fin, de Remundi, en fin, pero con Alberto me entendía bien cuando le pedían de refuerzo o cuando jugamos Sudamericano. El hombre del gol importante, cabeza mágica, el negro de oro, son 3 de los centenares de sobrenombres que identificaron a Spencer. Con cualquiera de ellos, referirse a Alberto era hacerlo del dueño del centenario, del dueño de Peñarol, del mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Alberto Spencer, un jugador inolvidable. Además, un hombre, ¿quién iba a imaginarse que en su nacimiento, quién iba a imaginarse luego la fecha de su fallecimiento, e incluso la fecha en donde verdaderamente surge al mundo del fútbol, que fue aquel día en que se inauguró el estadio Modelo Guayaquil? Coinciden estos 3 eventos, nacimiento, fallecimiento y ese gran partido, con 3 fechas históricas de la nacionalidad ecuatoriana. Él nació un 6 de diciembre, día de Quito. Murió, ya lo recordé anteriormente, un 3 de noviembre, día de Cuenca. E hizo ese maravilloso gol inaugurando los arcos del Estadio Modelo Guayaquil, un 24 de julio, en la fecha previa, cuando ya se estaba celebrando las fiestas de Guayaquil allá por 1959. Es decir, en momentos históricos de Guayaquil, de Quito y de Cuenca, hay la marca de Alberto Spencer, una verdadera leyenda nacional, jugando al fútbol en Ecuador y en las canchas del mundo. Pero ahora vamos a recordar esta entrevista importante que le hicimos hace unos 2 o 3 meses atrás a 3 leyendas del Barcelona. Víctor el Artista Epanor, un jugador inolvidable, de una gambeta, de una habilidad, de un maravilloso tiro libre, de un peculiar cobro de tiros penales que llamaron la atención en ese entonces aquí en el Ecuador y por qué no decirlo en el continente, la famosa parada antes de contactar a la pelota y que engañaba a todos los arqueros. Un jugador de un carisma especial, fue idolatrado por la hinchada barcelonista. Yo era un adolescente
cuando Epanor era el número 10 del Barcelona, y no tengo empacho en decir de que fue y sigue siendo mi máximo ídolo de todos aquellos jugadores que yo he visto en el fútbol ecuatoriano. No considero que es el mejor 10. Pienso que ya Damián Díaz superó muchos registros de Víctor Epanor, pero indiscutiblemente como ídolo, como jugador favorito, Epanor es el mío. Han pasado grandes futbolistas, pero ninguno ha logrado desplazar de mi retina y de mi memoria las jugadas que nos ofreció Víctor Epanor, una leyenda. Y luego de Epanor, varios años después, y cuando Barcelona buscaba su sustituto, logró tener un gran número 10, Severino Vasconcelos, un jugador exquisito, cerebral, un número 10 en toda la extensión de la palabra, que ya había deslumbrado en Guayaquil en un partido Colo-Colo-Barcelona por Copa Libertadores de América en 1982, que se convirtió en una especie de sueño de Barcelona, y finalmente Isidro Romero Carbo lo pudo incorporar en 1985 y regaló la magia de su fútbol y goles extraordinarios como un tiro libre frente a Bangú en la Copa Libertadores de 1986, que a mi gusto es el mejor gol de tiro libre que yo he visto en canchas ecuatorianas. Y el otro, Toninho Vieira, un volante exquisito, un gran número 5, un jugador maravilloso que armó grandes medios campos junto a Galo Vázquez y a Severino Vasconcelos en 1985, en 1987 nuevamente con Galo Vázquez fueron pilares del título de Barcelona en ese año. En fin, un jugador que desgraciadamente tuvo un triste final en Barcelona, porque falló un penalti, lo sacaron y no lo renovaron. Tuvo la valentía de afrontar el cobro de un penalti en un clásico decisivo. Lo falló, como han fallado muchos, pero eso no se lo perdonaron en aquel momento. Los voy a dejar con esta entrevista que se hizo en Punto de Orden exactamente el 1 de mayo de este año y que nos recoge grandes momentos en el fútbol de Víctor Epanor, de Severino Vasconcelos y de Toninho Vieira. Quedan con ustedes. Un siglo de goles, títulos, lágrimas y gloria. Un siglo de ser más que un equipo, un símbolo nacional, un fenómeno popular que no entiende de clases ni de fronteras. Desde aquella tarde del 1 de mayo de 1925 en Guayaquil, en la casa del catalán Eutimio Pérez, hasta las noches inolvidables del Monumental, iluminado por el rugido de su hinchada, el Barcelona ha forjado una historia que va más allá del fútbol. Por eso, en este centenario, decidimos conversar con quienes escribieron esas páginas con los pies, con el alma y con la camiseta empapada de entrega. 3 leyendas del club que dejan huella: Víctor Epanor, el artista, Severino Vasconcelos, Barbosa y Toninho Vieira. Bueno, bienvenidos, un gusto tener este mediocampo. Ya quisiera el Barcelona actual tener esta media. Totalmente, un honor para nosotros tenerlos aquí, a estos ídolos del equipo, con quienes lamentablemente nosotros, o sea, yo nací en el 88, después de que ustedes fueron parte del ídolo, pero realmente vivir de las experiencias, la chilena de Epanor ha sido pues también a esas anécdotas impresionantes. Inmortal. Bueno, Víctor, usted no solo jugó en Barcelona, usted es parte de su historia viva. ¿Qué significa ser considerado un ídolo del club más popular del Ecuador? Buenos días, primeramente, buenos días a todos. Yo, ¿cómo voy a decir a usted? Yo, Barcelona, tuve varios días jugando. Eu acho que cada uno tiene su época. Yo tuve mi época. Yo fui Víctor Epanor. Y esa chilena hasta hoy está aquí viviendo en Barcelona. Pero en otras épocas hubo el número 10 que hicieron historia aquí también. Y yo no considero eso mejor do que yo. Acho que todos son iguales. Cada uno fue bueno para Barcelona. Ahora, Severino, usted llegó a Barcelona ya siendo una figura internacional. ¿Qué fue lo que más lo marcó de su paso por el ídolo de Astillero? Mira, primero, buenos días. Cuando llegué a Barcelona, más cerca del micrófono. A ver, ayúdelo ahí, Julio. Ellos eran unos grandes futbolistas, pues no son radiodifusores. Ahora sí, Severino, más cerca del micrófono. No fue como Colo-Colo, que hoy es grande, ya. Entonces, y cuando vine para Ecuador, fue una cosa así rápida, no esperaba. Entonces, vine para acá y peguei uma coisa que foi muito importante,
que Barcelona era un equipo ideal, ¿entiendes? Como fue Colo-Colo para vir para cá. Então vim e realmente passei esses 2 anos aqui em Equador, porque depois eu tive um acidente, me fraturei a segunda cervical, mas depois segui jogando. Não, para mim Barcelona significou coisa boa. Tenía un plantel muy bueno, porque también no solamente depende de una persona o 2 personas, es un grupo total que a gente hacemos dentro da cancha y fuera da cancha, y por eso que salimos campeón en esa época que Barcelona estaba 5 años que no salía campeón, y salimos campeón, y de aquí después más para adelante ya fue más fácil, mas hoy Barcelona é uma potência, ¿entiendes? Tanto sul-americana como mundial, porque o que eu vi ayer, a organização, isso foi uma coisa espectacular. Entonces, Así es. Cuando jugaba Víctor Espanor era el más grande ídolo que tenía Barcelona, y lo digo públicamente, fue mi ídolo, es mi ídolo futbolístico, aparte es mi amigo. Yo tengo un cariño inconmensurable para Víctor Espanor, porque me regaló posiblemente uno de los momentos más emotivos de mi adolescencia, el gol de Chilena en Machala, que tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo en el Estadio 9 de Mayo. Considero que ya no es el mejor 10 de la historia, yo en eso tengo que decir sinceramente que considero que el Quito Díaz es el mejor 10, pero Víctor es mi ídolo. Y como ídolo que era, uno de los grandes retos que tuvo la dirigencia de Barcelona cuando Víctor se fue en 1982 es traer a alguien que lo pueda reemplazar, alguien que lo haga olvidar. Y aunque los ídolos no se olvidan nunca, no pudo durante 3 años Barcelona traer un 10 que haga olvidar a Víctor Espanor, o por lo menos que lo reemplace. Incluso trajo al 10 de Peñarol, que había sido campeón del mundo, a Jair Goncalves, y tampoco le fue bien. Hasta que llegó Severino Vasconcelos. Y en la historia de Barcelona, el gran relevo de Víctor Espanor fue Severino Vasconcelos, a quien tenemos el lujo de tener en este programa. Pero hay un tercer jugador en este programa que fue posiblemente de los más recordados en la historia, llamado Toninho Vieira. Un número 5 espectacular. Como he escrito en mis libros, Toninho Vieira jugaba como que tenía un lápiz o una pluma entre la mandíbula y el esternón. Nunca bajaba la cabeza, siempre jugaba con la cabeza levantada mirando todo el panorama, con no era un 5 rajero, era un 5 técnico, pero que siempre se ubicaba donde estaba la pelota, Toninho. Ese era tu estilo de juego. Bienvenido. ¿Cuánto te recordamos, Toninho Vieira, en este país, los hinchas del Barcelona? Buenos días, prazer estar aqui com todos vocês, e me acuerdo de todos os momentos, os buenos e os malos. Nunca havia salido de Brasília, joguei em Santos como 10 anos, e foi uma experiência muito boa aqui em Equador, e na primeira oportunidade saímos campeões. Era um futebol diferente, porque já jogávamos um futebol muito técnico em Santos, em Brasília, e tivemos lá a oportunidade, no primeiro ano, de sagrar-se campeão. Então, depois de 35 anos, regressei a Equador, e aí tivemos uma festa muito linda, recordando a todos os jogadores do passado e os atuais. Então, parabéns para Barcelona, está crescendo, evoluindo, e nós outros em Brasília estamos torcendo por todas as vitórias de Barcelona. No, excelente. Realmente yo estoy extasiado de verlos ustedes aquí. Yo, como digo, es increíble tenerlos ustedes. Estoy viendo ahora el gol que anotó Severino Vasconcelos en la Copa Libertadores de 1986 a Bangú, en Brasil. En Maracaná. Un golazo. Pero qué golazo. Un libre espectacular. Ya lo vamos a poner en pantalla. Se lo mandé a Geraldine, por favor, póngalo para que lo recuerde aquí con nosotros, don Severino. Realmente a nosotros, como yo digo, yo nací en el 88. Pero cada vez que Barcelona, pues digamos, el Quito Díaz hizo una chilena y de repente dicen, bueno, ¿cuál es mejor? ¿La chilena de Espanor o la de Díaz? Y aquí estoy viendo, por ejemplo, nosotros le ganamos a Brasil, a otros equipos brasileros, y siempre recuerdan, la primera vez que Barcelona ganó en territorio brasileño fue a Bangú. Con 2 goles
Con 2 goles del señor Severino. Vasconcelos hizo los 2 goles en Maracaná para el primer y único Maracaná, triunfo de un equipo ecuatoriano en 90 Tenemos el minutos gol. en el Maracaná. Tenemos el gol. Pero yo quiero contarle algo de ese gol. A ver, cuente, por favor. Mire, primero, hoy, Severino, hoy, en este momento, 1 de mayo del año 2025, se cumplen 39 años de ese gol de tiro libre. Hoy. Fue 1 de mayo de 1986, una noche de miércoles frente al Bangú. Yo hacía borde del campo en esa época. Yo estaba ubicado exactamente atrás del arco del arquero brasileño. ¿Usted estaba en Pacheco? Atrás del arco. ¿Usted estaba Yo detrás estaba del con arco? Ricardo Doyle ahí, por ahí, atrás del Sabés lo arco. veo más flaco en esa... Bueno, yo estaba atrás del arco y pude ver la pelota, porque yo estaba atrás del arco, atrás del arquero. O sea, no en la gradería, en la cancha, atrás del arco, así a 3 metros del arco. Vi cómo la pelota hizo la comba, fue un gol espectacular. Pero además con otra anécdota. Ese mismo día, no te digo si de noche, de tarde o de mañana, porque no lo sé, pero ese mismo día que tú hacías ese gol de tiro libre, 1 de mayo de 1986, nacía Damián El Quito Díaz en Argentina. Ese mismo día. Mira esa anécdota. ¡Qué golazo! ¡Qué comba! Pero por favor, mire ese gol en la barrera. Es el gol de tiro libre más espectacular que yo he visto en el Ecuador, Severino. ¿Cómo lo ejecutaste? ¡Qué comba! ¿Cómo lo ejecutaste? Mira, que pasa es que primeiro o arqueiro era amigo meu. ¿Y el Margo? Sim, não era amigo. Tivemos com o Gilmar em Palmeiras. Então, e ele praticamente o tiro livre esse se hizo a la barreira e ele pensava que ia patear um surdo, entendeu? Um jogador surdo. E eu queria ir por cá. Então, apitou o árbitro e eu peguei forte e a pelota foi para outro. Não foi direto, foi na curva. A curva, entendeu? Então, e depois até eu quedei surpreendido porque primeiro que o arqueiro Gilmar pensava que ia patear um surdo. E me conhecendo a mim, eu também conhecendo ele que tivemos em Palmeiras. E depois do partido, disse: Marcelo, o que te passou? Por que pateasse assim? Eu digo: não, mas não foi assim. Não foi praticamente. Algumas coisas tá programadas, outras não, para entender. E eu praticamente sempre fiz gol de tiro livre e essas coisas todas. Então, e foi uma alegria muito grande. Com esse gol, é a primeira vez que Barcelona elimina uma equipe brasileira de Libertadores, tá entendendo? Isso, porque depois seguiu, depois pegamos os argentinos com River e Argentino Júnior, até aí chegamos, mas fizemos uma campanha muito boa. Habrá uma coisa que passou antes de ir para o Brasil. Aqui, quando saímos da cá, um pouco da prensa, algum jogador falava que a gente ia a passear em Brasil, que não ia jogar, tá entendendo? Isso calentou muito o plantel de Barcelona. Isso foi terrível, disse não, porque estava, não, que era verdade que falou, mas não era para falar, entender? Então, se não, esses jogadores vão a passear em Brasil e tal. Não, então reunimos, por isso que eu digo que o grupo nosso era un grupo muy bueno, muy fuerte, ¿entiendes? Lo que pasa, y te lo voy a recordar, Severino, es que Barcelona se desarma después del partido con Deportivo Quito. Barcelona salta al campo de juego con uno de los equipos más espectaculares que yo recuerde, porque Galo Rollero Rolando, que en paz descanse como presidente, lo había contratado a Carlos Caselli, tu compañero, tu llave, en Colo-Colo, en el gran Colo-Colo de inicio de los 80, y para armar la gran dupla Vasconcelos-Caselli. Y empatan 3-3 ese partido, expulsan a De Los Santos, que le mete un patazo a Dardo Pérez. ¿Y qué pasa? Al día siguiente viene Rollero y lo saca del equipo al técnico, a Lucho Santibáñez, y lo saca Alfredo De Los Santos. Sí. Y entonces se indigna la hinchada y termina renunciando Rollero. Entra Heinz Meller, el abuelo de Rodrigo Campos, entra como presidente justamente para el primer partido con Curitiba, porque 3 días después se jugaba con Curitiba. Ahí se estrena Heinz Meller como presidente del Barcelona. Y bueno, y entonces ahí Barcelona para los partidos de vuelta había traído a un brasilero, Luis Claudio, que fue jugador años atrás en Barcelona. O sea, ya no era el mismo equipo y se pensaba que iba a ser goleado en Brasil. Y resulta que termina ganando en Brasil en el Maracaná Bangú y luego empatando con Curitiba. Esa fue la realidad. Ahora le quiero preguntar a Víctor, el micrófono por favor para Víctor Espanor. Víctor, tú llegaste como un
una contratación soñada, como después llegó Severino. Porque eras la gran figura en el fútbol colombiano, eras la estrella del Junior de Barranquilla. Todo el mundo hablaba de Panora Barcelona, una cosa impresionante. Y llegaste, debutaste contra el Nacional de Paraguay, anotaste gol en ese partido de debut, que fue un partido amistoso, y después creaste toda una leyenda en Barcelona. Eras el gran cobrador de tiros libres y penaltis. Te inventaste eso de la paradiña, que ibas corriendo, frenabas, el arquero se botaba a un lado y se la tocabas al otro. Eso no se había visto nunca antes, al menos en el Ecuador, y tú lo inventaste, lo pusiste aquí en tierra ecuatoriana. Los tiros libres con perfil de izquierda cerca del área eran 80% posibilidades de gol. Te comiste a casi todos los arqueros del fútbol ecuatoriano. Y luego terminaste tu leyenda con 2 goles históricos. El gol de Chilena en Machala, y al año siguiente el gol de penalti contra el Nacional, que le da el bicampeonato a Barcelona. Es decir, en los 2 títulos del 80 y el 81, tú hiciste goles para los campeonatos. ¿Qué recuerdos tienes de cada uno de esos detalles, Víctor? Mira, es emocionante, porque yo tuve oportunidad de jugar en grandes equipos. Yo fui campeón en Brasil, en Ceará, después tuve oportunidad de jugar en Junior, como tú dijiste. Y cuando vim para Barcelona, tanto que, tú te acuerdas, que eu me quedei um tempo, demorei um pouco a me acostumbrar com o futebol, porque o futebol colombiano era um futebol mais técnico, e quando eu cheguei aqui, era um futebol mais pesado, de muita marcação. Então, tanto eu me fui, eu quis me quedar mais, eu me fui, e depois Isidro Romero, que era o presidente, me trajo de volta. Mira, quando eu acostumei, comecei a ver o futebol, yo comecei a treinar muito, porque a primeira coisa era o balão para mim era diferente, era distinto, a cobrar os tiros livres. Então, eu quando jogava já em Botafogo, já treinava muito isso, coisa que pouco se faz. Hoje termina o treinamento, muitos jogadores não se quedam mais cobrando os penais. Por isso tem que sempre estar treinando para ter a ser a comba esta, que é difícil. Você sabe que é difícil, nós temos que treinar. E, penales, também é o mesmo. Não? E em relação a Machala, vou dizer sinceramente, foi uma inspiração. Nem sempre se acha isso, porque da forma que hizo o gol, como saía o gol, eu não poderia levantar o balão, porque quando viu a bola, tinha gente já, assim, na marcação. Então, quando viu o balão, eu que hice? Eu levantei o balão com a direita, não veio com a direita. Só mirei e quando hizo a chilena, foi que me deu. Foi isso. E quando eu hice, eu mirei para trás todavia. Aí eu vi o balão ainda caindo assim atrás. Mira. No, después de eso. Viene la pelota, la alza y cree. Después de eso, porque algún día vas a poner la bola, el gol. Ese partido empezó morno, así, vamos decir, morno. Tranquilo. Entonces, después de ese gol. ¿Cómo la levanta? Oh, mira, no hay cómo hacer, no hay. Entonces, yo costumo decir eso, que es cosa del cielo, porque no voy a hacer otra vez eso nunca más de mi vida. E em relação a Barcelona, olha, isso aqui é um fenômeno. Eu joguei em vários equipes. Eu comecei em Botafogo, tive Flamengo, Flamengo também tem afição. Joguei em Ceará, também tem afição. Joguei em Junior, tem afição. Joguei em Medellín, também tem afição. Então, assim, quando eu vim jogar em Barcelona, sinceramente eu me quedei em dúvida, porque é um fenômeno. Isso aqui é difícil jogar aqui, claro. Porque a gente me cobra muito. Sí. Então, se me perguntaram, eu falei, eu estou acostumado a jogar com o público, mas não com esto aqui. Tonino, usted llegó a Barcelona después de ser campeón con el Santos en una generación histórica. ¿Cómo vivió esos títulos nacionales en 1985 y 1987? ¿Qué hacía distinto al Barcelona de esa época? Bueno, quando cheguei aqui também, no início, encontrei uma equipe que também jogava com muita força, e os jogadores não tinham uma confiança em si próprio. Então, teníamos um treinador brasileiro na época. Então, em los treinamentos, em los partidos, nós outros, Vasconcelos também, queríamos que a equipe jogasse um pouco mais técnico, que a gente conseguisse tocar a pelota, porque era jogo de muita força,
tinha jogadores que atuavam na seleção equatoriana, pero não tinham lá, dentro da cancha, parecia que faltava um pouco de confiança e de técnica para os jogadores jogarem. Então, esse ano de 85, com a pressão que os jogadores tinham, os partidos eram muito nerviosos, então vocês não jogavam todo aquilo que sabiam. Então, durante o ano, com o decorrer do campeonato, a equipe começou a se encontrar e realmente os jogadores mostraram a verdadeira técnica que tinham. ¿Y cuál es el rival de Barcelona con el que ustedes recuerdan partidos más apasionantes? De Emelec, siempre, ¿o no? ¿Cuál es su recuerdo del clásico con Emelec? Sí. Y si ustedes tienen algún clásico que recuerden en concreto. Eu penso que, em minha opinião, o mais emocionante era contra Emelec, porque toda a semana, os dias que antecipavam antes do partido, em La Calle, aonde íamos aqui em Guayaquil, lá a gente falava do clássico que teníamos que ganhar, que aquilo, o restante do campeonato não interessava, pero Emelec foi o mais emocionante. Barcelona, ahí Pocho, usted puede complementar, Barcelona en la época de ellos jugaban de local en el Modelo. Sí, los tres. ¿Jugaba ya de local en el Capo o también en el Modelo? No, en el Modelo se jugaba. Los tres son jugadores del Modelo. Ninguno de los tres sí, claro, llegó a jugar ni en el Monumental. No, Toniño sí. De hecho, la desgracia de Toniño ocurrió en el Monumental, ya la vamos a recordar, pero en el caso de Víctor y de Severino, llegaron a jugar solo en el Modelo. Tres anécdotas con los tres y se las voy a preguntar a cada uno. La primera anécdota, vamos con Víctor. Una anécdota inmortal. Era año 78, Víctor. Y en esa época no había redes sociales, no habían tantos programas de televisión ni muchos programas de radios deportivos, pero lo suficiente como para informarse de lo que ocurría. Y había un clásico del astillero decisivo, Esteban y Rodrigo. Esto es importante, ustedes como barcelonistas que lo conozcan. Había un clásico decisivo de liguilla. Y resulta que el día sábado, la gran noticia, previo al domingo que era el clásico, es que a Víctor Epanor lo habían detenido de la Comisión de Tránsito del Guayas en esa época, porque a las 12 de la noche estaba sin licencia, no sé, pero lo habían detenido. Y resulta que el día del clásico, el domingo, estaba preso en la Comisión de Tránsito. No puede ser. Víctor Epanor. Sí. Se movió la hinchada la prevención. Sí, pues la prevención, en esa época no te ibas a la penitenciaría, claro, a la prevención. La hinchada de Barcelona se fue allá a la calle Chile, entre Brasil y Cuenca, y rodeó la Comisión de Tránsito, exigir que salga Víctor Epanor, la dirigencia se movió, etc. Wow. La cuestión es que Víctor sale a las 2 de la tarde o 3 de la tarde del domingo, pero no se sabía pues si iba a jugar o no. Igual fuimos al estadio a ver ese partido, y cuando el difunto Petronio Salazar da la alineación de Barcelona y dice, me acuerdo todavía, en el medio campo, fulano, sutano, y adivinen quién, la gente, ¿quién? Víctor Epanor, y todo el estadio vibra de emoción. Bueno, se juega el clásico al astillero, resultado, Barcelona 2, Emelec 0, los 2 goles de Víctor Epanor. Wow. ¿Te acuerdas de esa anécdota, Víctor? Me acuerdo, sí. Sí. ¿Por qué estaba usted detenido? Pero la cosa, pero no fue bien así. Lo que pasa es que eso aconteceu después del partido. No, fue antes. ¿Fue antes? Antes, me acuerdo clarito, vivimos momentos de suspenso. Así, la gente, yo me acuerdo que las personas estaban afuera. Yo salí, yo llegué, a la gente quería jugar fútbol conmigo dentro de la los que estaban presos querían jugar con No, usted tiene que se quedar aquí porque todos se quedan, no importa, se queda aquí hasta mañana. Esa es una anécdota inolvidable. Con Severino hay otra anécdota que esa la viví ya como periodista. Partido Barcelona-Argentinos Juniors, primer partido de ronda de semifinales, después de ganarle a los brasileños. ¿Te acuerdas que jugó Barcelona contra Argentinos Juniors y River? Sí. Entonces, claro, Severino hace el gol en el último minuto, una jugada de Palito Ordóñez, tú cabeceas, la pelota entra, ¿no? Yo estaba así mismo, atrás del arco, yo cubría borde del campo en esa época para la televisión, para el programa con Víctor Muñoz. Y la pelota entra, pero Lupo Quiñones cierra por el palo,
Llegó atrasado Lupo. Sí, espérate. Lupo no alcanza a tocar la pelota. Lupo no alcanza a tocar la pelota. Pero la pelota entra y Barcelona le estaba ganando al campeón de América al último minuto. Y yo salgo corriendo atrás de Lupo con el micrófono y con la cámara y le digo, Lupo, grita tu gol. Y Lupo dice, sí, mi gol. Y después se pelearon ustedes en el camerino porque el gol fue tuyo. Claro. Esa es una anécdota inolvidable, Severino, recuérdala. Sí, ese partido era partido muy bueno, ¿entendés? Ahora, hablando de los clásicos, ¿entendés? Nós estamos acostumbrados a jugar clássico, ¿entendés? Praticamente não se treina mais, se treina menos. É o normal. Eu, na minha opinião, é o normal, porque não tem que cambiar muito também. E jogadores que, como todos esses, que jogam muito clássico, entra na cancha já praticamente sabendo o que tem que fazer. Entendeu? Já sabemos, é clássico, mas também sigue igual, treinamento, isso. No vamos a estar pateando eso. No, yo no soy de eso. Pero hay algo que se juega más en un clásico astillero, porque yo he visto partidos, yo soy emelexista, he visto partidos de Barcelona contra Emelec, o Emelec contra Barcelona, que en el caso de Emelec ha ido como el equipo a ganar, a vencer, porque está jugando mal, y de repente entra un Monumental y le gana a Barcelona, o viceversa, a Barcelona le gana en el campo de la Emelec. O sea, algo más se juega en un clásico. O sea, ustedes creo que en su momento entraron con, no sé, o sea, ¿qué sintieron a jugar contra Emelec? Eu penso que aqui em Equador, principalmente os jogadores mais jovens, já sentia durante a semana, em los entrenamentos, que se quedava um pouco nervoso, não sei se a cobrança da hinchada, da torcida, deixavam os jogadores um pouco mais intranquilos para o partido. Então, nos outros que eram um pouquinho mais experientes, os estrangeiros, procuravam tranquilizar, porque no início da partida havia a cobrança da hinchada, da torcida, e os jogadores que não tinham muita experiência ou se quedavam nervosos, teníamos que acalmá-los para poder que eles pudessem realmente desenvolver o melhor futebol para aquela partida. Então, em esses clássicos, nós outros, em la concentração, em los treinamentos, procuravam conversar com esses jogadores que eles tinham que realmente jugar o juego que eles conheciam, que sabiam hacer. Claro. Bueno, primero quería decirles que es un honor poder conversar con ustedes en este espacio. Como lo dijo el Pocho, mi abuelo es el doctor Heinz Meller, que entonces yo básicamente crecí toda mi vida escuchando anécdotas, historias de ustedes. Lamentablemente nunca los pude ver jugar. Yo nací en el año 2000, imagínense, o sea, mucho más adelante. Pero, digamos, para esta nueva generación, personas que tienen mi edad, que son ya de este nuevo siglo, ¿qué les pudieran contar acerca del Barcelona del siglo XX, de esas épocas de gloria que ustedes vivieron, donde estaban mucho más acostumbrados a ganar, porque después de cierto año pasamos una sequía sin campeonatos, y eso fue lo que yo viví durante los primeros 15 años de mi vida prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué les pudieran decir la nueva hinchada? ¿Cuál era, o sea, sí, qué significaba Barcelona en ese entonces? Y no sé si han podido ver una diferencia, por ejemplo, en este viaje que han tenido por el centenário. Bueno, eu penso o seguinte, eu vim aqui, eu estou aqui em Equador depois de 35 anos. Então, joguei também numa equipe em Brasília de Santos Futebol Clube, onde jogou Pelé. Então, a importância que a hinchada dá para Barcelona, para a camisa de Barcelona, ayer confirmamos tudo isso. Os jogadores que jogam em Barcelona tinham que, quando entram em partido, quando vestem a camiseta, a camisa de Barcelona, têm que ter um respeito muito grande por la hinchada, por la história de Barcelona, porque é uma equipe que quem jogou em Barcelona como Epanor, como eu joguei, sabe a importância que Barcelona traz para o jogador que atuou nessa equipe. Então, acho que o jogador tem que entregar o máximo dentro da cancha, nos treinamentos, para que pueda representar muito bem essa camiseta. Déjame mencionar a dos o tres
anunciantes que están muy entusiasmados con esta entrevista. Por ejemplo, si tiene usted problemas de salud, vaya a Total Medic. Siempre estará al alcance de tu bolsillo. $12 la consulta médica de calidad, 14 la especializada y 21 la odontológica. Además, con equipos de última tecnología como tomografía, resonancia, laboratorio y otros servicios. Visítalos en Villa Club junto al Megamaxi. Y el mejor spa de San Borondón es Aqua Spa en Buenavista Plaza frente al 911 con promociones especiales por el Día de la Madre. Facilidad de parqueo, seguridad, tecnología de punta, atención personalizada, precios súper especiales, atiende todos los domingos. Aqua Spa, el mejor spa de San Borondón. Toniño, tu salida de Barcelona fue terriblemente injusta. Terriblemente injusta. Después de tú haber armado medios campos de ensueño con Severino, 85, 86, con Galo Vázquez, que fue tu gran compañero durante toda tu carrera en Barcelona. Qué jugador que era Galito Vázquez, Galo Fidel Vázquez, qué jugador que era. Viene el año 88 y se jugaba un partido decisivo también de liguilla entre Barcelona y Emelec ya en el Monumental, el primer año en donde se juega en el Monumental. Toniño fue parte de la inauguración del Monumental, el partido contra Peñarol el 87 y todo el 88, en que Barcelona ya comenzó a jugar torneos nacionales en ese estadio, en el Estadio Monumental. Toniño fue, digamos que, fundador del Monumental. Bueno, se jugaba un partido decisivo. Barcelona necesitaba ganar para, en la última fecha, sacar un buen resultado y ser campeón, o por lo menos jugar la final contra Deportivo Quito o contra cualquier otro rival. Pero de ahí, de ese clásico, salía el que iba a llegar a la final o iba a ser campeón. Con un empate, Emelec iba a tener esa posibilidad. Obviamente si ganaba Emelec también, pero Barcelona solo necesitaba ganar. Resulta que faltando 3 minutos para el final, el partido era 1-1, penal para Barcelona. Bueno, y ahí nadie quiso cobrarlo. Y el que tuvo los pantalones, los cojones, como dicen los españoles, para coger la pelota y cobrar el penalti fue Toniño, que no habías cobrado mayormente penaltis en Barcelona. Si habías cobrado 1 o 2 eran muchos, tú no eras el cobrador de penaltis, pues nadie más quiso cobrar por la responsabilidad, y tú fuiste y lo cobraste, y se lo tapó Valdriz. Y obviamente el partido terminó 1-1, Emelec a la siguiente fecha ganó su partido y clasificó a la final, y Barcelona quedó fuera de la Copa Libertadores, no pudo ser bicampeón, etcétera. Y todo el mundo le metió la culpa a Toniño Vieira, que había sido un jugador excepcional y no te ratificaron para el año 89. Fuiste a jugar a Filambanco finalmente. O sea, tuviste una salida injusta de Barcelona. ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¿Qué pasó en esse penalti, Toniño? Bueno, em primeiro lugar, agradecer a Galo Vázquez. Estuve com ele ayer por la parceria que tuve com ele na meia cancha. Acho que muito de la buena apresentação que tuve em Barcelona, de las atuações, se deve a Galo Vázquez por la dupla que hicimos allá. Bueno, eu sonhei com esse penal muitos anos depois do partido. Eu tinha a confiança que nós outros íamos a ganhar aquele jogo. Treinei muito forte durante a semana e sempre consegui patear os pênaltis muito bem. Pero havia durante a semana lá os jogadores que iam a patear o penal. Em primeiro o time esquerdo e depois um delantero argentino que não me acuerdo. Taberna. E no momento do partido, o time esquerdo havia salido, Taberna não sei se encontrava em partido, eu não quis patear o penal, e eu não encontrava dificuldade para patear aquele penal. Em meu pensamento, eu achava que ia ser o gol. Pero as coisas de futebol cambiam em segundos. E naquele momento ali do partido, antes de patear, já tinha na cabeça o que ia a ser. E no momento de patear, eu cambiei aquilo que tinha na cabeça. O jogador treinou de uma maneira e na hora do partido, eu ia colocar a pelota, eu vou patear com força. E o arqueiro tapou a pelota, ela regressou todavia em minha direção. Na segunda ele também tapou. Então, é que passa que eu não estava. Eu não estava. Esse foi o problema. Ela não se encontrava. O sea, con un gol de penal de Severino ganamos en Maracaná al Bangú. Y ni que hablar los penaltis de Víctor. Pero te comiste un penal en Copa Libertadores, Víctor, contra De Strongest, en el modelo que te pegó en el horizontal.
No se Igual ganó Barcelona, pero te comiste ese penal, el único penal que yo recuerdo de Copa Libertadores. Yo me acuerdo, yo pedí un penal, cuando me quedé lesionado, me quedé 3 o 4 meses sem treinar, e eu fui cobrar um penal, e cobrei, sem como eu costumo hacer. Aí eu perdi o penal, ela saiu, foi afuera. Sí, eso fue contra Católica. Y después te comiste un penal, 3 penaltis te comiste. Contra De Stronges, contra Católica el campeonato, y te comiste en un partido contra Liga de Quito, creo que era amistoso, que Elías Jacome te lo hizo repetir 3 veces. Eso no se cuenta. Alguna de esas 3 ocasiones tuvo que haberlo anotado. Sí, no, pero era el mejor cobrador de penaltis. Dije que era un espectáculo, porque Víctor corría, y ya los arqueros sabían, pues se comían el cuento. Pero hacía la parada tan perfecta que el arquero se iba a un lado y Víctor se la tocaba al otro lado. La chilena de Víctor es en el 80 o 81. Inicio del 81, pero torneo del 80. O sea que quedamos campeones del 80. 80 y después al año siguiente el 81 bicampeones con gol de penalti. Pero veníamos de una sequía de 9 años, sí, porque no éramos campeones en el 71. Pero mira que en el partido contra Nacional del bicampeonato, ahí no hiciste la parada, sino que ahí le pegaste una sola seco abajo. Ahí fue. Pero mira, yo quiero solo decir una cosa. Los penales é tudo emocional. Então, nesse segundo, na decisão, eu estava um pouco já mais emocionado. Então, eu não cobrei como assim. Eu preferi, como de costume, eu preferi então bater forte. Em relação a cobrar penal dessa forma, não foi eu que inventei isso. Isso aí, como era ninho, eu vi a Pelé a hacer eso. Yo vi a Pelé a hacer eso. Entonces, todo que eu via, eu via e tentava hacer. Eu via cobrar falta, então, eu jogava em Botafogo, já tinha 14, 15 anos, eu via Gerson, eu via, sabe, cobrar, via a Quarentinha bater forte. Então, eu aprendi vendo como era e perguntava, ia lá e hacía. E assim fui aprendendo. Pero tenía referencia. Antonio Moncayo dice, Víctor Epanor cuando los goles eran de penal lo festejaba caminando tranquilo. Es decir, él tenía niveles de festejo según los goles y los enumero. Porque yo no sabía. De penal festeja tranquilo caminando. De tiro libre festeja un poco más efusivo. De cabeza, chilena y otros festeja con mucha euforia. Pero no sí, tu famoso salto ese que saltaba y levantabas el puño. Sabe, mira, o que eu penso? Eu vejo que é uma covardia você cobrar um penal frente a um arco de 7 metros y una persona allí. ¿Cómo tú no vas a hacer el gol? Hay que resaltar también a los dirigentes que trajeron a estas 3 grandes estrellas. Bueno, la dirigencia de Barcelona ha traído siempre grandes jugadores. Yo tengo el honor de haber traído a Matías Oyola, que es parte del equipo histórico de todos los tiempos de Barcelona. Pero yo sí quiero recordar a los 3 que trajeron a cada uno de estos que están aquí presentes. A Víctor Epanor lo trajo Miguel Merchán Solórzano, que paz descanse, el gran Cacao Merchán. Lo trajo... me imagino que debe haber pagado mucho porque era ídolo en el fútbol colombiano. A Toniño lo traen Isidro Romero y Carlos Muñoz Insua, que siempre nos escucha Carlitos Muñoz. Ya voy a ver si te hago un contacto con Carlitos Muñoz para que te salude. Carlitos Muñoz se dedicó en la negociación para incorporarte a Barcelona. Y a Severino Vasconcelos lo trae Isidro Romero. Pero lo de Severino era un sueño que se perseguía. La primera vez que Romero anuncia que quería traer a Vasconcelos fue en 1982. Y era impagable la contratación de Vasconcelos. ¿Sabe cuánto costaba Vasconcelos? $350,000. Hoy día suena que cualquiera puede pagar. Pero en esa época $350,000 era una fortuna y no se lo pudo traer. Y luego pues ya lo trae en 1985, en el último año de la primera era de Isidro Romero. Ahí lo trae reemplazando a Yair Goncalves, que era un tremendo jugador, que había sido la estrella de Peñarol para ser campeón de América y del mundo. Y ahí lo trae a Severino Vasconcelos y Isidro Romero. Y para terminar aquí, director, yo quiero simplemente, luego de esta entrevista que hemos tenido con ustedes, Glorias, y que nos honran con su presencia, quiero también hacerle honor a dar una loa a quien está al lado mío con camiseta amarilla, que es el Pocho Harp, que es parte de esto, es parte de Barcelona, es parte de lo que Barcelona es. El Pocho rescató al equipo en el año 2009, trajo a grandes figuras que luego nos dieron la ansiada estrella 14, se hizo cargo de un hueso, porque en aquella época era un hueso. Muchas gracias. Se hizo cargo de un hueso y es una enciclopedia de Barcelona viviente, debería ser el archivo histórico de Barcelona, está aquí en ese cerebro. Y yo desde esta tribuna quiero también agradecer a Pocho por su gestión tanto periodística en el país
y como presidente de Barcelona, que nos salvó en aquella época junto con los jugadores que contrató de haber descendido a la B por primera vez. Me acuerdo que yo lloré con el gol de Perlaza. Sí. En Ambato, me parece que es considerado uno de los más aclarados. Así es. Y simplemente para terminar, director, no quería dejar de darle aquel puesto de honor que se merece este hombre en la historia de un equipo que pues es el más grande del Ecuador y seguirá siendo. Yo iba a decir eso, yo pondero más allá de la presidencia del club, que la hizo de buena manera, la gestión de la presidencia del club de Alfonso El Pocho Hart, mi gran amigo, ellos han sido unos periodistas deportivos de fuste. Ellos son los grandes periodistas deportivos, las grandes enciclopedias barcelonistas, tanto el Pocho Hart como Vito Muñoz, a quienes aplaudo su pasión por Barcelona. Y recuerdo quienes también nos antecedieron en eso, Chiquen Palacios, nuestro gran amigo Alberto Sánchez Varas, que era también una persona, Mauro Velázquez, gente que se dedicó siempre a cultivar la historia de Barcelona. Bueno, una institución no cumple 100 años por casualidad, lo cumple porque ha sabido resistir, reinventarse y emocionarse a millones. Barcelona no es solo parte de la historia del fútbol ecuatoriano, es parte de la identidad nacional, es la prueba viva de que la pasión bien llevada puede convertirse en un legado. Hoy los nombres cambian, las camisetas se modernizan, los torneos se multiplican, pero el alma de Barcelona sigue intacta, la del equipo que hace latir al Ecuador cada fin de semana, gracias a sus ídolos, gracias a su gente y gracias al amor que no entiende de lógica, pero que se grita con el alma. Barcelona, 100 años siendo eterno. Agradezco infinitamente la presencia en este programa de Víctor, el artista Epanor, Severino Vasconcelos y Tonino Vieira. Muchísimas gracias, señores. Gracias a ustedes. Recordar que cuando se trata de cuidar la salud, ¿por qué no elegir lo mejor del Ecuador? Ecuagen, el medicamento genérico de los ecuatorianos, te ofrece calidad como la de Epanor, eficacia como la de Tonino Vieira y el respaldo de esa industria local como jugaba Severino Vasconcelos. No solo cuidas tu salud, también apoyas lo nuestro. Ecuagen, el genérico de confianza en Ecuador. Vamos al corte, ya vienen los tiempos del Pocho. De esta manera hemos recordado a una leyenda, Alberto Spencer, y a 3 jugadores inolvidables, leyendas también de la historia del Barcelona, Víctor Epanor, Severino Vasconcelos y Tonino Vieira. Y con esto cerramos la edición del tercer programa dominical Leyendas. Ya retornaremos desde el próximo domingo con más invitados de lujo que por su manera de actuar en la vida a nivel del Ecuador y del mundo son verdaderas leyendas vivientes del acontecer de nuestro país. Estaremos con ustedes el próximo domingo.